El derecho de autor, que algo ya adelantamos, protección de obras artísticas, las marcas, que también protege un intangible, que es un signo distintivo que distingue algún tipo de producto o servicio. Y finalmente las patentes de invención, que es una forma de propiedad intelectual muy restrictiva, que se aplica únicamente a inventos que tienen aplicación industrial, que son novedosos, altura inventiva, no nos vamos a meter ahí, pero respecto de las patentes de invención es que se utiliza la palabra patentar. Entonces la palabra patentar también, que se utiliza con mucha liviandad a veces, tenemos que restringirla al campo de las patentes de invención. Por lo tanto, las canciones, las obras artísticas no se patentan, se protegen a través del derecho de autor, con las características que vamos a ver a continuación. La protección. ¿Cuándo nace esta protección? Y de esto ya algo se ha hablado en la mañana. Y aquí voy a destacar y recalcar lo que ya se señaló, y es que esta protección es automática, es instantánea. Desde el momento en que un creador elabora una obra artística, este objeto inmaterial va a estar protegida por las normas del derecho de autor. Y aquí podemos hacer una distinción respecto al derecho de autor y las otras ramas de la propiedad intelectual que acabamos de analizar en la lámina anterior. ¿Por qué? Porque ni las marcas ni las patentes de invención obtienen una protección automática. En esos casos, sí, yo necesito inscribir mi obra, mi bien protegido por patente o marca comercial. Más que inscribir, solicitarle al Estado que me reconozca que tengo este derecho sobre la patente o la marca. En el derecho de autor no existe un organismo que va a analizar si merezco o no la protección como autor de una obra artística. Tampoco se va a analizar el mérito artístico, si la obra cumple con algunos elementos necesarios como para decir aquí hay una obra y esto efectivamente... no, aquí desde la obra más básica, ya expresada creativamente, hasta la obra de arte más fabulosa que podamos imaginar, van a tener en principio el mismo tipo de protección bajo las normas del derecho de autor. Entonces, destaquemos esta protección automática que existe y convive con lo que ya también hemos comentado, con el registro. Pero el registro, como se ha dicho, no es un requisito entonces para obtener la protección. Es un medio de prueba. Me facilita documentar a través de este registro la propiedad intelectual que ya poseo. Como son bienes intangibles, no están en un objeto físico, no se identifican con un objeto físico, es conveniente muchas veces contar con este certificado que me da el Departamento de Derechos Intelectuales de la DIVAM, con un número de certificado, se individualiza el nombre de la obra, mi nombre como titular, como autor, y por lo tanto me va a servir. Muchas veces, además, los fondos o algún tipo de organismo me va a exigir contar con este certificado. Pero ya sabemos, lo aprendimos en la mañana, lo estoy reforzando ahora esta tarde, es que el registro no es un requisito para obtener el derecho de autor, sino que es únicamente un medio de prueba, tal como puedo contar con otros medios de prueba que acrediten que yo soy el creador o titular de este derecho de autor. Vamos a ver, eso sí, que en el ámbito de la edición existen otras necesidades vinculadas con el registro que vamos a tener que tener en cuenta. Y esta protección automática, además, y esto es bien particular del derecho de autor, es internacional. Al contrario también de lo que veíamos en las otras ramas de la propiedad intelectual, que ya sabemos que no es automática su protección, en esos casos, en las marcas y en las patentes de invención, la protección es territorial. Se limita al país en el cual yo solicito la protección. En el derecho de autor, al contrario, la protección es internacional. No se limita al territorio en el cual yo creé la obra, sino que esta obra, además de estar protegida en forma automática, va a extender su protección a todo el mundo. Y la razón de esto no es que la ley chilena se aplique en otros países, sino que existe un tratado internacional que se remonta al siglo XIX,
que se llama el Convenio de Berna, del cual prácticamente todos los países del mundo son miembros. Y este convenio establece esta regla, la regla de que la protección que un país le otorga a sus nacionales le va a ser reconocida también a los miembros de los otros países que son miembros de este convenio de Berna, como les acabo de decir. Entonces, si yo soy un autor chileno, creador de una obra literaria protegida ya automáticamente por el derecho de autor, y quiero ir a Colombia con mi obra, no estoy desprotegido en Colombia. Estoy protegido ya automáticamente y en Colombia me van a reconocer mis derechos de autor tal como a cualquier otro autor colombiano en ese país. Y existe ya una uniformidad bastante extendida, general, en términos de derecho de autor en el mundo. Así que tenemos que contar entonces con no tener esta aprehensión de que no voy a estar protegido de partida. Ya sabemos que la protección no requiere ningún tipo de formalidad, ni de examen artístico, ni de inscripción, y además es internacional. O sea, tenemos bastantes ventajas como creadores de obras artísticas respecto de la regulación que la normativa nos otorga. Pero sí, y al contrario de la propiedad física, aquí hay un límite temporal. También algo se anunció en la mañana, y es que, al contrario de lo que ocurre, como decía, con la propiedad física, que va pasando de generación en generación, los bienes protegidos por derecho de autor tienen una fecha de vencimiento. La obra continúa existiendo, pero pasa a formar parte del patrimonio cultural común de toda la humanidad. Y la regla para contar este plazo es abarcar toda la vida del creador de la obra, independiente de que, como vamos a ir viendo mientras avancemos en esta presentación, pueda ceder sus derechos, independiente de que los haya cedido, siempre el plazo se va a contar a partir de la muerte del creador de la obra. Y una vez que muere esta persona, se van a contar un plazo de 70 años posterior. Y una vez cumplido ese plazo, entonces vamos a entender que la obra pasa a formar parte de todos nosotros. Podemos disponer de esta obra como si fuéramos dueños. Crear obras derivadas, publicarlas. Sí, ahí hay una pregunta, por favor. No sé si está el micrófono a la mano o lo dicen más. Ahí está. Es que me surge una consulta ahí, y es con respecto a que entonces estimamos que 70 años después de que el autor de la obra haya fallecido, Sí, podemos considerarla como que podemos darle uso. absolutamente, como si Ya. fuera tuya. Y entonces, ¿qué pasa con obras más contemporáneas que se usan en el tema de la educación o de la formación? ¿Eso hay una autorización especial para poder utilizar obras de autores contemporáneos o que no hayan A ver, tu fallecido? pregunta es, ¿qué ocurre con las obras que están protegidas? Exacto. Claro, porque claro, llama la atención que existan obras que pertenecen al patrimonio cultural común y otras obras que, como no se ha cumplido el plazo, están protegidas. En principio, esas obras van a tener que, para utilizarse legítimamente, contar con algún tipo de autorización del titular, salvo las excepciones. Y vamos a ver, lamentablemente por temas de tiempo no voy a poder abarcar las excepciones al derecho de autor. Pero, por ejemplo, existe una excepción clásica que a todos nos hace un poquito de sentido, que es el derecho de cita. ¿Qué nos permite el derecho de cita? Nos permite utilizar fragmentos de obras intelectuales. Fragmentos en general, para cualquier tipo de fin. La ley es un poco enredada en estos aspectos, pero hay que intentar interpretarla para beneficiarnos de esta excepción que establece, por ejemplo, el derecho de cita. Entonces, si yo quiero utilizar un fragmento de una obra protegida en mi propia obra, voy a poder beneficiarme o utilizar este derecho de cita. También existe la posibilidad de utilizar obras en ambientes y en establecimientos educacionales. Está la excepción al respecto. Y existen otras más, que como te digo, no podemos entrar ahí porque eso ya sería un módulo de derecho de autor completo. Pero la regla general siempre tenemos que considerarla. O sea, si la obra está protegida aún porque no se ha cumplido el plazo de protección, de desprotección, tenemos que considerar solicitar una autorización al titular. Entonces ya tenemos tres características bien claras del derecho de autor: protección automática, protección internacional
y protección, eso sí, temporal. Ahí están los 70 años marcados desde la muerte del autor. ¿Qué pasa con las ideas? Y esto es algo que normalmente se pregunta, existe una inquietud al respecto, porque derecho de autor, creatividad, obra artística e idea, más o menos, confluyen en el mismo lugar, y existe siempre una tendencia natural de querer apropiarse o contar con algún tipo de protección de las tremendas ideas que a todos nosotros se nos ocurren normalmente. O sea, si tengo una muy buena idea, qué miedo me da que esta idea me la quiten, ¿cierto? O sea, eso ocurre en el ámbito creativo. Tengo una tremenda idea sobre un libro, o una tremenda idea sobre una película, o un programa de televisión, o una canción incluso. ¿Qué hago con esta idea? ¿Cómo me protejo? ¿El derecho de autor me ayuda a proteger esta idea? ¿Qué pasa, por ejemplo, si escribo esta idea en un papelito, en una sola plana, y la inscribo en el derecho de autor y me dan un certificado de registro? ¿Soy dueño de esa idea entonces? ¿Y nadie más va a poder utilizarla? Son todas estas preguntas muy recurrentes en esta materia, y existe la inquietud. Pero la respuesta es categórica, y es que las ideas no se protegen. El derecho de autor no protege ideas. Lo que busca es que las ideas se realicen. Y una vez que la idea está expresada en una obra en concreto, no es que se proteja la idea, se protege la obra en concreto tal como fue expresada. Y yo como creador puedo analizar la obra y detectar cuál es la idea que está detrás, cuál es la idea que la inspira, y con toda la legitimidad del mundo, crear una obra a partir de esa idea. Así que olvídense que el derecho de autor los va a ayudar a apropiarse de ideas, porque busca todo lo contrario. Aquí vamos a desmitificar algunas cosas que normalmente se dicen del derecho de autor con algún tipo de intencionalidad encubierta, que lo hacen ver como un derecho que no me permite hacer nada con mi obra o que permite impedir que otros creen. Eso no es así. El derecho de autor precisamente lo que busca es que la creatividad circule, pero que se protejan a los creadores respecto de las obras que crearon. Y vamos a ver cómo esa protección también le permite compartir sus obras. Entonces, lamentablemente o afortunadamente, las ideas son libres. ¿Por qué? Porque nos permiten inspirarnos en lo que ya escuchamos, en lo que ya leímos, y crear nuestras propias obras protegidas por derecho de autor automáticamente, internacionalmente, con protección temporal. Pero las ideas, por lo tanto, son libres. Si yo tengo una muy buena idea, esto no ocurre tanto en el campo editorial, pero en el audiovisual sí, y quiero comunicarla porque necesito fondos, ir a una productora o a un canal de televisión y contar mi idea, tengo otros mecanismos que me permiten protegerme. Por ejemplo, firmar algún tipo de acuerdo de confidencialidad con esa persona a la que le voy a comunicar la idea, para impedir que se aproveche de este acto de buena fe donde le voy a contar algo que mantengo en secreto y que quiero proteger, no porque me lo permita el derecho de autor, sino que porque lo tengo en secreto, nadie lo sabe. Eso es una forma concreta y práctica de proteger una idea, mantenerla en confidencialidad. Pero existen vínculos contractuales que me van a permitir a mí obligar a la otra parte a no utilizar la idea que de buena fe le voy a comentar. Pero no tiene nada que ver con el derecho de autor. Las ideas son libres y, por lo tanto, por eso existe el reggaetón. O sea, ese ritmo tan característico que escuchamos constantemente en la ciudad no puede ser apropiado por nadie porque es una idea de ritmo. Lo mismo con los libros, las telenovelas, las películas, etc. Es muy fácil detectar cómo una misma idea se va desarrollando en distintos tipos de obras intelectuales. Y sobre esa idea, sobre esa forma concreta de expresión, es que el derecho de autor va a proteger a ese creador. Y la titularidad, y esto también es importante, especialmente para los editores que se vinculan con creadores de obras intelectuales. La titularidad, esta protección automática, siempre va a recaer en principio en una persona de carne y hueso. Las empresas, las personas jurídicas, no son titulares originarios de derecho de autor. Para obtener los derechos de autor, va a tener que mediar previamente un contrato, algún tipo de cesión o licencia en el cual esta persona, de carne y hueso, cede sus derechos. Y eso es un principio histórico del derecho de autor que ahora se está afirmando con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque las máquinas ya es
evidente están pudiendo crear autónomamente. ¿Qué va a ocurrir ahí? Bueno, el principio se mantiene. El principio se mantiene, no se ha modificado. Por mucho que puedan existir fuerzas buscando ahora que se deje sin efecto. ¿Por qué? Porque están, y siempre tenemos que tenerlo presente en el mundo de la creatividad y el derecho de autor, existen intereses muy potentes de grandes multinacionales que buscan beneficiarse de la protección del derecho de autor. Y aquí la pelea que viene es muy fuerte porque ¿qué va a ocurrir? Bueno, van a hablar de inteligencia artificial más adelante, unos expositores especializados en el asunto, pero ¿qué va a ocurrir? Es que va a existir un interés evidente de que esas obras creadas autónomamente por máquinas, alimentadas a su vez por obras creadas de seres humanos, tengan el mismo tipo de protección. Vamos a ver qué ocurre. Eso está por ver, si no lo vamos a resolver hoy. Pero el principio, como les digo, sigue firme. El titular del derecho de autor siempre será un ser humano. Y para que este ser humano ceda su derecho a una empresa, tendrá que mediar una cesión, una transferencia de derechos o una licencia, un permiso. Tú puedes utilizar mi obra bajo las condiciones que yo voy a fijar. Esos son los dos mecanismos de transferencia del derecho de autor. ¿Qué tipos de derechos de autor existen? Y aquí ya empezamos a desmenuzar el concepto, porque el derecho de autor como concepto genérico, claro, es una protección general que un sistema jurídico me reconoce sobre mi obra artística. Pero este concepto se desmenuza. Primero, en derechos patrimoniales, que son los derechos sobre los cuales voy a poder realizar negocio, voy a poder monetizarlo de alguna manera a través de negocios, contratos que realice con terceros, con empresas, con usuarios, etc. Y los derechos morales, que son derechos irrenunciables, reconocidos al autor, creador de una obra, y que se mantienen aun cuando haya transferido o cedido sus derechos. Vamos a brevemente explicar cómo se compone el derecho patrimonial y el derecho moral. El derecho patrimonial, primero, se expresa a través del derecho de reproducción, el clásico derecho de autor. ¿Qué significa reproducir una obra? Hacer copias de una obra. Imprimir una obra, por ejemplo, lo que ocurre en el caso del contrato editorial. Hacer reproducciones físicas o digitales de una obra intelectual. Ese derecho pertenece al titular del derecho de autor. Esa manifestación del derecho patrimonial pertenece entonces en principio a esta persona de carne y hueso que creó la obra. Si se desea reproducir, fijar en algún tipo de soporte la obra intelectual, en principio va a requerir contar con el permiso y la autorización de este titular. Primer derecho de autor, derecho de reproducción. Segundo derecho, comunicación al público. Este derecho es un poquito más complejo porque ¿qué es lo que dice? Además de hacer copias sobre la obra, el titular tendrá el control de las utilizaciones que impliquen dar a conocer una obra a un público presente o no presente, sino que está viéndolo a través de esos computadores, por ejemplo, sin que este conocimiento implique la distribución de ejemplares, que es la reproducción. ¿En qué caso entonces estamos hablando de comunicación al público? Por ejemplo, las obras que se transmiten clásicamente por televisión. La radio, la comunicación al público por radio. Internet, estoy dando a conocer una obra sin distribuir ejemplares. Si yo en este lugar agarro una guitarra y me pongo a tocar una canción, también estoy comunicando al público, aquí hay un público presente, una obra intelectual protegida por derechos de autor, etc. En un festival de música, declamar una obra en público, recitarla, etc. Cualquier tipo de acto que implique ese tipo de uso frente a un público presente o en la medida que este público pueda acceder a esta obra en el lugar y en el momento que elijan, que esa es la definición de Internet, ese acto va a estar también sujeto a la autorización del titular de los derechos de autor. Tercer derecho patrimonial, adaptación, transformar una obra protegida por derechos de autor. ¿Cómo puedo transformar? Bueno, ¿todo bien? Sí, todo oído, bueno. Transformar, adaptar. Transformar, adaptar es también un
una forma de manifestación del derecho de autor. En el caso de una obra literaria, por ejemplo, ¿cuál sería una transformación de esta obra? Por ejemplo, exactamente, traducir la obra ya implica una transformación porque la estoy adaptando de un idioma a otro. Una transformación más contundente aún sería hacer de un libro una película. Adaptar una canción de un género a otro. En definitiva, todos esos actos implican un acto de disposición sobre una obra protegida por derecho de autor que va a también requerir contar con la autorización de este titular. Vamos a hablar con un poco más de detalle sobre la traducción, porque veremos que es un concepto que puede incorporarse dentro de un contrato de edición. Y finalmente la distribución, es decir, una vez que ya reproduje la obra en un ejemplar físico o digital, comienzo a distribuirla, a comercializarla en un mercado. También un mercado que puede ser digital o físico. Esto ya siempre se instaló, obviamente, esta convivencia entre ambos mundos. Pero esta distribución entonces también es una manifestación del derecho de autor. Estos son los 4 conceptos típicos de manifestación del derecho patrimonial, pero en general cualquier tipo de utilización que yo pueda realizar respecto de una obra protegida por derecho de autor, en principio tengo que pensar que va a estar protegida para el titular. Ahora veremos también cómo el derecho de autor permite que esta disposición, esta titularidad, se manifieste en la práctica. Y los derechos morales, el de paternidad es el clásico, o maternidad también, para incorporar todas las posibilidades, que significa, muy simple, la obra independiente, y esto es importante, de que se hayan transferido los derechos sobre la misma, siempre debe ir asociada al nombre del creador de la obra. Eso no puede ser modificado, no puede ser un objeto de transacción, de disponibilidad, porque podría ocurrir, por ejemplo, que yo fuera un titular de una obra literaria, un libro, y alguien me quisiera comprar los derechos, los mismos, todos los derechos patrimoniales que acabamos de ver. Pero además me dijera, mira, voy a poner 10 millones más sobre la mesa y permíteme entonces que en vez de que aparezca tu nombre como autor, yo sea el autor de la obra. Eso en derecho privado está permitido, todo lo que no está prohibido. Sería válido. Yo puedo, bueno, ok, o págame 20 entonces, pero y te permito, borra mi nombre, me voy con los 20 millones feliz para mi casa y tú eres entonces ahora para el público el autor de la obra. Eso está prohibido. Prohibido, aunque sean 1.000 millones de pesos. Ese acto es, como decimos en derecho, nulo. En cualquier momento puede ser dejado sin efecto porque los derechos morales son irrenunciables. No pueden disponerse de estas facultades que la ley reconoce como siempre asociadas al creador de la obra. Y ese es el derecho entonces moral de paternidad. Y el de integridad incluso un poquito más complejo porque sugiere la idea de que la obra, aun cuando se esté utilizando con permiso, debe utilizarse de una manera que no signifique un atentado a las convicciones espirituales más profundas del creador de la obra. Imagínense lo que es eso. O sea, y esto ocurre con alguna frecuencia en usos publicitarios de las obras intelectuales, donde las agencias de publicidad solicitan autorizaciones musicales muchas veces de los editores, que no son las personas de carne y hueso que crearon la obra, dan la autorización y luego el autor se entera de que están promocionando un producto que ataca sus convicciones más íntimas. Ahí se produce un problema y por eso muchas veces se recomienda en esos casos contar con los derechos patrimoniales, derechos de reproducción, adaptación, pero además verificar con el creador de la obra de que está ok con el uso que se le va a hacer a la obra respecto no del precio que se fijó, sino que de las características propias de cómo ese uso será realizado para que chequee y confirme que no hay problema del orden moral, del orden del derecho moral de integridad. Ese es el panorama general de los tipos de derechos de autor que podemos analizar, patrimoniales y morales. Ahora, ¿cómo circulan estos derechos?
algo ya adelantamos. La cesión y la licencia son los conceptos que siempre vamos a tener que tener presente en este aspecto. La cesión implica transferencia de derechos. Yo me hago dueño de derechos de autor. Puedo hacerme dueño de algunos derechos o de todos los derechos, pero al pactar una cesión, una transferencia, estoy, en términos más sencillos, comprando un derecho de autor. Vamos a ver que eso es lo que hacen los editores. Los editores se hacen dueños de derechos de autor con las condiciones que el propio contrato establece. Pero tiene un problema la cesión, y es que es formal. Tengo que cumplir con unos requisitos más o menos gravosos que me puedo ahorrar a través de una licencia. ¿Cuál es la formalidad? Y es que las cesiones tienen que constar por escrito y estar autorizadas ante notario. Y no solo eso, además tengo que inscribir después este contrato en el Departamento de Derechos Intelectuales. O sea, es muy engorroso firmar una cesión de derechos cuando muchas veces me va a bastar una licencia. Y aquí está la buena noticia del derecho de autor, las licencias. ¿Por qué? Porque las licencias, el permiso que un titular pueda dar respecto del uso de su obra, es absolutamente informal. Tengo el autor, el titular, el derecho de autor le permite, y aquí también quiero destacar esta idea, le permite disponer de su obra tal como él quiera. Yo como titular de derecho puedo decir perfectamente, como hablábamos en la mañana, puedo decir, aquí está mi obra, es de todos ustedes, publíquenla, piratéenla, pisoteen, hagan lo que quieran. Yo como titular, el derecho de autor me permite absolutamente realizar ese acto. Y basta con que hablamos de Creative Commons en la mañana. Creative Commons es una forma de licencia, eso es, no es más que eso. Es una licencia estandarizada. Pero como es informal el derecho de autor, yo perfectamente me puedo ahorrar Creative Commons y poner en mi página web, esta es mi obra, y 2 frases, utilícenla libremente. Eso es una licencia perfectamente válida en el ámbito del derecho de autor. Es decir, esa posibilidad existe, es totalmente informal, no requiere ningún tipo de requisito, de trámite, absolutamente nada. El derecho de autor permite esa libertad, permite siempre y cuando sea voluntaria. Sea voluntaria en cuanto que el titular decide disponer de su obra de esa manera. Y esa disposición, que no vemos tan fácil en las sesiones, porque las sesiones tienen que ser formales, firmadas ante notario, inscritas, en el ámbito de las licencias es absolutamente libre. Me da una flexibilidad absoluta a mí como titular de otorgar permisos para que hagan con mi obra lo que yo quiero que hagan. Si no quiero que la publiquen, tengo esa posibilidad porque el derecho de autor me da un tipo de disposición absoluta sobre la obra. Ahora bien, si yo adquiero un ejemplar que contiene una obra intelectual, por ejemplo, yo compro un libro. Yo, consumidor, cualquiera de nosotros, compra un libro. También algo se habló en la mañana de unas escritoras que habían puesto, bueno, tú no puedes ni siquiera prestar este libro. Eso, claro, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque yo como adquiero el libro, no me hago dueño, evidentemente no estoy adquiriendo la obra que contiene el libro, estoy adquiriendo el ejemplar físico. Y yo como dueño de ese ejemplar físico, me puedo comportar como dueño. Y puedo venderlo, puedo entregarlo, puedo prestarlo. Lo que no puedo hacer es fotocopiar ese libro, si no tengo el permiso, y reproducirlo y comportarme como si fuera dueño de la obra. Eso es lo particular del derecho de autor, que convive en un mismo objeto, en un soporte, convive un objeto físico, que es un libro, o sea, un producto impreso, que además contiene una obra intelectual protegida por derecho de autor. Entonces esas distinciones siempre tenemos que tenerlas muy en cuenta para entender qué compramos y de qué somos dueños y qué autorización tenemos, tanto como consumidores, por un lado, como por titulares, creadores de derecho de autor, por el otro. Y cómo esa interacción permite regularse a través de estos acuerdos que llegan los titulares con los usuarios. Pero la idea fuerza que quiero transmitir es que el derecho de autor me permite compartir. Me permite compartir con toda libertad mientras yo esté de acuerdo con compartirlo. Y es más, no tengo que cumplir con ningún tipo de requisito ni formalidad. Es absolutamente libre. Incluso la licencia puede ser verbal. Es absolutamente válido si yo otorgo una autorización verbal. El problema es que las palabras se las lleva el viento. Entonces, si yo obtengo una autorización
les voy a sugerir que le digan al autor o al titular, oye, escríbeme en un papelito que estás de acuerdo, o mándame un mail. Todo eso me va a servir a mí, como usuario, como editor en algunos casos, si quiero utilizar un fragmento un poquito más amplio y estoy en duda si hay un derecho de cita o no involucrado, todas esas licencias las puedo obtener informalmente, no requiero contar con ningún tipo de requisito adicional, porque la sesión, ¿para qué voy a tener que ir a comprar un derecho de autor para lo que quiero realizar? Si me basta la licencia. Eso es lo que quiero destacar. O sea, normalmente, en el 95% de los casos, la licencia me va a permitir a mí utilizar legítimamente un objeto protegido por derechos de autor. Bueno, un poquito de agua. Bueno, si hay alguna pregunta me dicen nomás. No sé si estoy siendo muy complejo, pero a veces son medio difíciles los términos, pero es importante aclararlos lo mejor posible. Sigamos. ¿Qué tengo que pactar o individualizar, tanto en el caso de la licencia como en el de la cesión? Distintos puntos. Ya sabemos que hay diferentes derechos patrimoniales, por ejemplo. Entonces yo puedo tener un permiso para la reproducción, para la adaptación, para la comunicación al público. Tengo que definirlos en el contrato. El plazo, por cuánto tiempo voy a estar autorizado a utilizar la obra. El territorio, puedo fragmentarlo, puedo dar una licencia para un determinado territorio y no para otro. Y el precio de la remuneración. También puede haber gratuidad, evidentemente. Y ahora, entrando más en detalle en el contrato de edición propiamente tal, vamos a ver que existen unas características que complican un poquito este contrato. Lamentablemente, yo lo digo así porque no existe lo mismo para los productores musicales ni para los productores audiovisuales, sino que a los editores les cargan un poquito la mano con las formalidades que tienen que cumplir y los requisitos que la propia ley establece en su normativa. Es un contrato regulado en la Ley de Derechos de Autor, que en Chile se llama sobre propiedad intelectual, o sea, utiliza el término genérico para definir la Ley de Derechos de Autor, pero eso es un problema conceptual que tenemos. En los artículos 48 y siguientes. Está sujeto a formalidades, vamos a ver cuáles son esas formalidades. Y como ya les adelantaba, el editor adquiere determinados derechos sobre la obra. Y vamos a ver cuáles son esos derechos de acuerdo a la ley chilena, que hay que tener muy presente, porque si el contrato no se hace cargo de esta normativa, se entiende entonces que estas normas que contempla la ley son las que rigen en el contrato, aun cuando no aparezcan. Entonces es súper importante como autor y como editor conocerla para, si no estoy de acuerdo o quiero que se modifiquen, establecer mis propias reglas en el contrato, que las dejen expresamente sin efecto, porque vamos a ver que algunas de las redacciones son bastante imperativas y da la impresión de que no pueden ser dejadas sin efecto consensualmente en el contrato. Primero, ¿qué es lo que dice esta ley? Lo define el contrato de edición como un contrato por el cual el titular del derecho de autor entrega o promete entregar una obra al editor y éste se obliga a publicarla a su costa y en su propio beneficio, mediante su impresión gráfica, distribución y a pagar una remuneración al autor. O sea, ese es el concepto genérico que está detrás del derecho del contrato de edición. Hay una promesa, entonces yo te voy a entregar. Vamos a ver qué significa esto de entregar. ¿Le estoy entregando los derechos o le estoy entregando un manuscrito? Eso lo vamos a desarrollar un poco mejor. Pero ya está el acto de entrega. ¿Para qué? Para que el editor la publique. La publique y la distribuya y la publica a su costa. O sea, está diciendo que esa edición en principio debe ser financiada por este editor. Pero este es el titular. Después vamos a ver cómo se desarrolla un poquito más la idea. Y aquí empiezan las formalidades. Todo lo que les hablé de la licencia y esta libertad que existe en las autorizaciones, lamentablemente en el contrato de edición no existe. Aquí hay una formalidad que tenemos que cumplir porque se asimila este contrato de edición como un contrato de cesión de derecho, o sea, de transferencia, y por lo tanto tiene que firmarse ante notario en el menor grado de formalidad, porque incluso habla de escritura pública. Los dos casos tienen el mismo efecto de cumplir con la formalidad. No hay para qué irse al extremo de la escritura pública, pero ya la firma ante notario ya no la podemos evadir.
Pero no se queda ahí la ley en cuanto a su formalidad, sino que va aún más allá. Y nos dice que, que el editor gozará de los derechos que le otorga esta ley solo previa inscripción del contrato respectivo en el registro. Y esto ya es ridículo. Si me lo preguntan, no tiene ningún sentido que además de cumplir con la formalidad de firmar ante notario, se le exija al editor inscribir este contrato en el Departamento de Derechos Intelectuales, que lamentablemente en la práctica funciona bastante mal. Debiera ser un trámite muy sencillo, pero no lo es. Funciona mal y además hacen problemas. Yo tengo que trabajar constantemente con el departamento y no se limitan, muchas veces incluso te observan condiciones de fondo del contrato y dicen, no, esto no debió aparecer en el contrato, usted tiene que cambiar la cláusula y en vez de pelear uno dice, ok, vamos a ir a mejorar y firmar todo de nuevo. Es un lío que lamentablemente no tiene mayor justificación, pero existe. ¿Y cuál es el problema como editor? Y es que la frase es súper contundente, dice, el editor no gozará de los derechos. O sea, si tiene algún problema con un autor, que créanme que los autores muchas veces son conflictivos, y el contrato no se inscribió, ese autor tiene la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Estoy enojado contigo, este contrato nunca existió, devuélvemelo todo, esto no tiene efecto, todo lo que tú has hecho es inválido. O sea, se puede armar un lío más o menos grande y no tenemos cómo defendernos porque la ley lo dice en forma súper clara. Entonces la inscripción en el Departamento de Derechos Intelectuales tiene que realizarse de alguna manera o intentar realizarse. Por lo menos estar hecha la gestión de iniciar un proceso que puede demorar mucho tiempo, porque cuando funciona el Departamento de Derechos Intelectuales funciona mal, lento, es engorroso y muchas veces no funciona porque están en paro. Así que así es la cosa, esa es la realidad. Esa es una muestra de cómo tienen que inscribirse los derechos de autor en el Departamento de Derechos Intelectuales, pero solamente para que lo tengan como referencia. ¿Y qué tiene que contener entonces este contrato de edición? Ya vimos las formalidades, pero ahora vamos a ir un poquito más al contenido, a las cláusulas que deben contar en el contrato de edición. Es bastante obvio en algunos casos, tiene que haber una individualización, evidentemente, de las partes y de la obra que se está cediendo en edición. Y el número, tiene que haber unos números. ¿Cuáles? ¿Cuántas ediciones le voy a permitir al editor realizar? ¿Cuántas? Ya vimos algo de eso en la mañana, pero ahora en el contrato tiene que aparecer si es 1, 2 o 3. ¿Y cuántos ejemplares va a tener que contar cada edición? Bastante obvio, es sensato que esa información se contenga en el contrato. Pero luego está la exclusividad. Y eso hace como dudar si estamos hablando de cesión de derechos o no. En principio sí, porque las formalidades apuntan a que estamos transfiriendo y cediendo derechos. Pero la exclusividad puede ser otorgada o no. La propia ley lo dice. Tiene que definirse si el autor está otorgando un derecho exclusivo o no al editor. ¿Por qué? Porque si no lo otorga, si no se reconoce como exclusivo, ese autor en teoría podría contratar con otro editor también, al mismo tiempo que contrata con el editor original. Por lo tanto, es importante también que esa característica, esa particularidad quede muy bien establecida en el contrato que se está firmando. Y la remuneración. ¿Qué pago se le va a dar al autor de la obra por la comercialización y la distribución que el editor realice de la misma? Vamos también a entrar un poquito más en detalle sobre ese aspecto. Y las demás estipulaciones que convengan las partes. El territorio, el contrato de edición puede estar sujeto o restringido a un territorio en particular, o a un continente, o a territorio, o países de una habla definida. Cualquier fragmentación del territorio es válida mientras las partes estén de acuerdo y lo estipulen claramente en el contrato. Y las sublicencias, que también vamos a entrar un poquito más en detalle a continuación. Pero hablemos de la remuneración. Algo también se comentó en la mañana. Aquí hay una regla imperativa, o sea, no podemos dejarla sin efecto. Y nos dice que cuando la remuneración convenida consiste en una participación sobre el producto de la venta, esta no podrá ser inferior al 10% del precio de venta al público de cada ejemplar. Pero ojo, aquí no es que diga tiene que ser esta remuneración.
nos está diciendo cuándo la remuneración se aplica a un porcentaje de la venta, no podrá ser inferior al 10. Pero entonces, si es cuándo, puede ser una suma fija también. Si voy a pactarla en función de las ventas, no puedo pactar menos que un 10. Pero si no voy a pactar en función de las ventas, tengo libertad, las partes tienen la libertad de fijar una suma fija. Entonces un editor podría decirle a un autor o a un autor al editor, no quiero participar en las ventas, pero exijo tal suma. Y tu editor apuesta a este encargo, a este negocio, y todas las ganancias van a ser para ti, y las pérdidas también. Pero está esa flexibilidad, no se aplica mayormente en la industria, pero la ley implícitamente lo permite. Se puede pactar entonces una suma fija. Muchas veces se aplican, y en la industria del contenido y del entretenimiento en general existe la figura del anticipo. También se aplica en la música con mucha regularidad. ¿Y en qué consiste esto? En que el editor, al contratar y reconocer un porcentaje en la participación de las ventas, le dice al autor o a la autora le dice, ok, te voy a pagar además 2 millones de pesos o 500.000 pesos o 1 millón de pesos como adelanto de los ingresos que obtengas por las ventas. Y eso es muy atractivo muchas veces para un autor que está en búsqueda de efectivo directo, antes de tener que esperar a que se cumplan estas sumas, aplicándose el porcentaje. Evidentemente las primeras ventas no le van a generar ningún ingreso al autor porque se va a ir pagando este adelanto. Si se pactó un 10% y se le entregaron 500.000 de adelanto, todo lo que le correspondería por la aplicación del 10% va a ir imputándose a la recuperación de ese adelanto. Y muchas veces, y eso está bien que sea así, los contratos editoriales se sujetan a un plazo, pero si por ejemplo se fijó un plazo de 3, 4 años por contrato de edición y además se otorgó un adelanto, el plazo va a estar sujeto a que el adelanto se haya cumplido o se haya completado. Y si no se completó al término del plazo, el contrato sigue vigente, se extiende automáticamente hasta que se complete el anticipo. Eso también es importante tenerlo presente, y muchas veces cuando a uno le toca asesorar a un autor o un músico que va a firmar con una editorial musical que es parecida a la figura, hay que hacerles ver eso. Esto no es como dinero, es una especie de préstamo, más que dinero que te entra efectivamente directamente al patrimonio, y no hay que creerse tanto el cuento de que un anticipo es la tremenda cosa inicialmente, porque finalmente lo voy a tener que terminar pagando. Y a veces conviene más negociar un mejor porcentaje que un tremendo adelanto. ¿Por qué? Porque me puede dejar vinculado con un editor por mucho tiempo si es que no recupero ese ingreso. Entonces el anticipo siempre ofrece ese mecanismo, ese juego de negociación que no está en la ley. Esto es de libre disposición de los autores y los editores. Eso respecto a la remuneración, o sea, tenemos una limitación. Y los derechos subsidiarios, que son aquellos derechos distintos al derecho principal de edición en forma de libro. O sea, el derecho principal, el objeto principal de una edición es publicar el libro y venderlo en forma física. Ese es el derecho directo del contrato de edición y al cual se refiere nuestra ley. Y todo lo demás son derechos subsidiarios. Y ahora vamos a ver cuáles son. Y partiendo del principio general, la regla general, el contrato de edición no confiere al editor otros derechos que el de imprimir, publicar y vender los ejemplares de la obra en las condiciones convenidas. Esos son los derechos principales del contrato de edición. O sea, imprimir, que es reproducir, publicar, que es lo mismo, y vender, que es distribuir. O sea, reproduzco y distribuyo. Derechos patrimoniales, si se acuerdan de unas láminas previas. Esos son los derechos que adquiere el editor por el solo hecho de firmar este contrato e inscribirlo en el Departamento de Derechos Intelectuales. Entonces, el autor, de acuerdo a nuestra ley, retiene todos los demás derechos. Todos los demás derechos que recaen sobre su obra literaria, en principio, si no se pactan expresamente en el contrato, se mantienen en la persona del creador de la obra literaria. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Este autor retiene los derechos exclusivos de traducción, de presentación en público, que es comunicación al público, de adaptación,
cinematográfica, fonográfica o televisual y todas las demás utilizaciones de la obra. Y esto es importante tenerlo presente como editores porque si no, por ejemplo, incorporo la posibilidad de reproducir y distribuir mi libro en formato digital, no lo obtengo de un contrato de edición directamente, porque la reproducción digital es considerada un derecho subsidiario para nuestra ley. Lo mismo que el audiolibro. Son derechos subsidiarios porque escapan a esta impresión física de la obra literaria, que es el objeto principal del derecho de edición. ¿Y para qué decir el derecho de adaptación audiovisual? Que es la posibilidad que tiene el titular de decir, ok, transforme una productora audiovisual mi obra en una película. Pero muchas veces las editoriales se preocupan de incorporar esos derechos también en sus contratos y fijar, tal como se estipula un porcentaje por la venta de ejemplares en el comercio, también fijar un porcentaje por si llega una productora audiovisual con el interés de adaptar el libro a una obra cinematográfica o a hacer una serie, etc. En esos casos se puede llegar a un contrato que implica un pago. Un contrato que puede ser un contrato de opción de derechos. No voy a entrar, si tienen preguntas sobre eso podemos entrar más en detalle, pero en principio también implican pagos que se distribuyen entre el editor y el autor con porcentajes a convenir. Y ahí no tenemos ya el problema o la limitación del 10%. Podrán ser porcentajes mayores o menores, pero existe esa disponibilidad, existe esa libertad de negociar contractualmente con quien quiera utilizar estos derechos que, como les digo, son derechos subsidiarios porque van más allá de la utilización típica de la obra en una reproducción impresa. Esos son, ya los mencionamos, pero los principales derechos subsidiarios. Traducir la obra, adaptarla, distribuirla en formato digital de audiolibro, o incluso merchandising, si quiero hacer productos de algún personaje, poleras con el nombre de la obra, también se pueden incorporar dentro del contrato para que el editor maneje esos derechos. Pero, insisto, si nada se dijo en el contrato y solamente se habló de entregar una obra para imprimirla, todos esos derechos se mantienen en el titular de la obra, el creador de la obra literaria. Dime. Hay algunas preguntas del streaming. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las adaptaciones libres de obras? Por ejemplo, cuando veo un cuento que me gusta y lo quiero contar como narrador y hago mi propia versión. Bueno, ahí vamos a tener que distinguir si lo que estoy haciendo es utilizar la idea o la obra misma. Como decía al principio, y me dirijo a ustedes, evidentemente la idea es libre, pero si ya voy a utilizar el nombre de los personajes, voy a transformar los diálogos, el mismo argumento, la misma escena, etc., ya sería un poco patudo de mi parte decir estoy utilizando la idea, sino que más bien estoy transformando una obra. Por ejemplo, en este caso, si no entiendo bien, era como un cuento y lo transformo y lo empiezo a narrar en una forma de novela y la extiendo un poco más. El derecho de autor, y no hay otra forma de que sea, nunca fija normas objetivas de interpretación. Nunca nos va a decir, si usted, por ejemplo, este famoso mito, otro mito que existe en la música, no, es que si repites más de 8 compases es plagio. Eso todo el mundo lo ha escuchado alguna vez y no tiene ninguna base jurídica, por lo menos en Chile. Creo que hay un reglamento de una ley en Argentina que algo habló al respecto, pero no existe esa regla. Y está bien que sea así. Imagínense si empezaran a existir reglas objetivas que intentaran encasillar esto que es creatividad, que es arte, en normas objetivas. Entonces no vamos a tener una forma objetiva de decir. Vamos a tener que interpretarlo. ¿Y cómo se interpretan estas cosas? A través de la buena fe o la mala fe, finalmente. Si yo quiero hacer, y eso en el plagio, esa es la regla del plagio. Si yo quiero hacer pasar como propio algo que no realicé, eso es plagio. Pero todos ustedes saben que existen miles de libros, miles de canciones que son súper parecidas unas con otras y no son plagio. ¿Por qué? Porque el derecho de autor asume esa buena fe. Si yo voy a crear una obra de buena fe y todos creamos a partir de algo que ya existe, porque hemos escuchado, porque hemos leído, porque hemos visto, eso nos va nutriendo
y nos va informando la creatividad que vamos a ejercer, inconscientemente incluso. Y si yo de buena fe me expreso creativamente, el derecho de autor parte de la base de que eso no es un plagio, independiente de que se parezca mucho a otra cosa. Por eso esta idea del plagio inconsciente o por mala suerte no existe tampoco. A pesar de que en Estados Unidos hay unas sentencias medias peligrosas, pero como no hay objetividad y todo esto es interpretable, esas son las reglas que uno puede defender en una interpretación. Y en este caso, en el caso de la pregunta, claro, por cómo la redactó, me da la impresión de que aquí ya no habría una posibilidad de decir, mira, yo extraje una idea de una obra y la creé a mi manera, sino que estoy utilizando una obra y estoy creando otra obra adaptada. En el fondo no hay adaptaciones libres, no hay transformaciones libres, pero sí se pueden realizar con permiso. Y esos permisos se pueden otorgar válidamente, incluso, como les decía, de palabra. Sí, otra pregunta. ¿Cómo se decide con la editorial si va a haber una cesión o una licencia de la obra? ¿Eso se negocia o depende de otros factores? Sí, es que ese es el problema que tenemos con la ley en Chile, que no tenemos la opción de decir si un autor va a licenciar o ceder una obra a un editor, porque el contrato está regulado en términos súper formales, entonces no puedo sacarme la formalidad de la firma ante notario o la escritura pública y la inscripción, y por lo tanto vamos a entender que estoy cediendo la obra por el plazo que yo fijo en el contrato y con las condiciones que incorporo en el mismo. Pero no tenemos el editor, lamentablemente, como les decía, cuando empecé a hablar de la regulación del contrato editorial, no tiene esa posibilidad que tienen todos los demás actores de la industria creativa o cultural de obtener licencia. Un sello discográfico puede obtener una licencia de un disco. Un productor audiovisual también está abierto a las licencias. El editor, lamentablemente, tiene este pie forzado de no poder optar por la licencia, sino que ir y estar restringido a la cesión de derechos. Le pasa también a los editores musicales, por extensión, no por ley, por extensión, porque la industria no permite tampoco o no reconoce los contratos de licencia de edición musical por esta misma práctica, por la práctica de la edición. Está muy instalada la idea de que el editor está sujeto a estas formalidades más restringidas que les permiten menos rango de acción. ¿Alguna pregunta por acá? Bien. Entonces, continuemos con los derechos subsidiarios y hablemos un poquito más, bueno, reiterando la idea que les decía recién. Estos derechos subsidiarios, entonces, tienen que estar especificados en el contrato de edición y se tienen que definir bajo qué condiciones se otorgan, qué plazo, territorio, porcentaje de ingresos, etc. No vamos a tener una ley que nos va a entregar esas condiciones como sí existe para el caso de la reproducción y impresión física, y todos estos derechos entonces tienen que estar especialmente reconocidos en el contrato de edición. Y la traducción, para entrar un poquito más en detalle sobre esto, ya sabemos que es un derecho patrimonial, una forma de transformar la obra, de adaptarla. Y el traductor, entonces, al realizar la traducción, se convierte en autor de una obra. Es titular de los derechos de autor sobre su traducción. Es autor de una obra derivada y posee derechos de autor, por lo tanto, sobre esta creación. Lo que pasa es que es un derecho limitado, porque no puede publicar ni explotar esta traducción libremente sin autorización del titular de la obra original. Ojo que ese titular ya sabemos que puede ser el autor, creador de la obra, o la editorial que adquirió los derechos del autor más allá de la simple impresión gráfica y física de la obra, sino que obtuvo estos derechos subsidiarios de traducción y dice: ahora yo, además de ser el titular de esto, para publicar y distribuir tu obra, soy el titular para que se traduzca, para permitir que se traduzca o no esta obra. Y esto, en la práctica, opera a través de contratos de licencia. O sea, este editor que ya adquirió el derecho subsidiario de traducción, normalmente no se va a instalar en otro país a editar la obra, sino que va a contratar con otro editor, con un editor en Alemania, porque quieren publicar la obra en alemán en ese país. Y en ese caso, sí operan las licencias, porque ya escapamos a este ámbito de vínculo entre un editor y un titular de una obra, persona natural,
sino que estamos hablando de un vínculo entre empresas editoras, que se conectan entre sí a través de licencia de derecho. Es decir, el editor no cede, no transfiere, no vende sus derechos al otro editor en el otro país, sino que le da un permiso. ¿Por qué? Porque ya lo tiene el derecho en su contrato, en su patrimonio. Tiene el derecho a traducir. Y además, si el contrato está bien redactado, además se le permite sublicenciar este derecho. Y esas licencias ya son contratos internacionales que son perfectamente válidos si no cumplen ya con estos requisitos de autorizarse ante notario. Imagínense lo que ya sería esa formalidad. Y pueden entonces transferirse o licenciarse, perdón, y autorizarse esos derechos para que este editor en el otro país lleve a cabo la traducción, transforme la obra, la derive, contrate un traductor en ese país. Se pueden establecer todo tipo de condiciones de que el editor original tiene que autorizar esta traducción, aprobarla, consultar con su autor, etc. Todo eso, mientras mejor definido esté en el contrato, de mejor manera también se van a prevenir conflictos o confusiones. Y por lo tanto, en esos casos ya las formalidades las podemos dejar de lado y llegar a los pactos que el contrato mismo establezca, que normalmente también van a ser porcentajes. Porcentajes que el editor pacta con su subeditor en el otro país para que traduzca la obra, la comercialice, y esos porcentajes le van a llegar al editor acá en Chile, que a su vez va a dividir esas ganancias, esa suma, con su autor. Y esos porcentajes pueden ser distintos al porcentaje de venta al público de la obra editada en Chile. Normalmente son más altos. Pero todo eso ya es más disponible. No estamos tan restringidos y sujetos a estas formalidades que lamentablemente, en mi opinión, la ley fija en el contrato de edición, y en estos contratos entonces internacionales de sublicencia, subedición, pueden haber un poquito más de flexibilidades. Eso, recapitulando lo que decíamos, se encarga entonces la traducción a otro editor, el subeditor edita y distribuye la obra en su territorio, hay un pacto de regalías y también tienen que haber plazos involucrados. Y esos plazos tienen que tener un reflejo en los plazos que el propio editor que está sublicenciando la obra posee sobre la obra, porque en algún momento este editor puede quedarse sin la obra editada. ¿Por qué? Porque los contratos de edición tienen un límite en el tiempo. No es necesario, pero normalmente es así. Tienen un límite, entonces, si ese plazo, si mi obra editada por contrato se extingue, esa posibilidad tiene que estar contenida y reflejada en el contrato que firmé con mi subeditor, porque si ya no tengo derechos no puedo sublicenciar. Pero ahí estoy yéndome quizá un poquito lejos. ¿Sí? Por ejemplo, existe la posibilidad de que yo traduzca mi propio libro a inglés y converse con mi editora para buscar una editorial extranjera que lo permita ya traducido desde Chile, por mí, por la propia autora. Claro. Tú te puedes reservar ese derecho y no entregárselo a tu editor. Y decir, mira, yo te estoy entregando, vamos a firmar un contrato de edición básico, que es el que establece la ley. Entonces solamente le estoy entregando el derecho a publicar la obra en el idioma original del libro, y yo como editor me reservo el derecho de publicarlo en otro idioma. Incluso aunque no haya limitado el contrato a ningún tipo de territorio, porque estoy entregando un derecho para publicar la obra en el idioma original de la obra. Y los derechos subsidiarios, entonces, entre ellos el derecho de traducción, me lo reservo. ¿Sí? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo yo traigo la traducción en español si no existe en ninguna parte de esa traducción? Bueno, si estamos hablando de obras que están en el patrimonio cultural común, porque ya no están protegidas, pasaron los plazos, puede hacer lo que quiera con esa obra.
Y si no tengo la traducción, me puedo conseguir un traductor sin pedirle permiso a nadie y obtener esa traducción y publicar la obra libremente. Y es más, si yo quiero traducir una obra porque conozco el idioma y la quiero transformar, o quiero traducir una obra en dominio público extranjera, antigua, en mi país, y la traduzco yo al español, va a surgir un nuevo derecho, un derecho sobre esa traducción. El hecho de que la obra esté en dominio público no implica que la traducción también lo va a estar. La traducción va a estar protegida como una obra nueva. Y en ese caso, en tu caso, por ejemplo, si tú la tradujeras esa obra va a estar protegida por toda tu vida en tu favor. Y nadie va a poder utilizar esa traducción para fines propios sin pedirte permiso. O sea, como que resurge una parte de la protección de la obra en dominio público en la traducción que tú realizas. ¿Entiendes? Tal cual. Y que tú ya sabes, ¿necesitas inscribirla? No, po. No. Para que sea tuya esa obra, no necesitas inscribirla. Si tú vas a traducir una obra en dominio público, protección automática, acuérdate. Que lo vimos en la mañana y te lo reitero ahora esta tarde. O sea, la editorial la va a poder editar solamente si te pide permiso, si tú firmas un contrato editorial. O sea, no. O sea, solamente es necesario si cambiamos de escenario, ahora tú eres la editora. Si tú eres la editora, porque tu pregunta era más como autora, pero si tú eres la editora ahora y vas a utilizar una traducción protegida por derecho de autor de una obra en dominio público, el problema que tenemos es, y no te confundas, porque es fácil caer en eso, pero como la ley es pesada y nos obliga como editores a inscribir el contrato, uno puede caer en esas confusiones. Sí, tengo que inscribir el contrato de edición. Y eso es una obligación y existe y no la podemos sacar de encima. Pero es el contrato. No me obliga a inscribir las obras. ¿Por qué? Porque las obras están protegidas automáticamente por el solo hecho de crearse, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Esas son las ideas que tenemos. Uh-huh. Sí, bueno, pero lo que quiero recalcar es que esa traducción es una obra nueva, protegida por derechos de autor, y que si recae sobre una obra que está en dominio público, no necesito pedirle permiso a nadie para traducirla, y esa traducción me va a pertenecer a mí como traductor. Esa es la idea fuerza que quiero que se instale en este momento, para que tengamos esa claridad y tener esa libertad. Si yo quiero empezar a editar obras en dominio público que no han sido traducidas al castellano o que están no editadas actualmente y hay traducciones muy antiguas y las quiero actualizar a un idioma más contemporáneo, por ejemplo, háganlo, es una buena idea incluso. Puede ser un buen negocio editorial y un aporte y sin la carga de tener que conseguir derechos, porque los derechos ya los tengo. Somos todos titulares de las obras de Shakespeare. Yo soy dueño de la obra de Shakespeare, si quiero. Lo mismo con las sinfonías de Beethoven. Todas esas obras nos pertenecen a todos nosotros y podemos hacer con ellas lo que queramos, sin pedirle permiso a nadie. Y lo que hagamos con esas obras, en los aportes creativos que le incorporemos, van a ser nuestros, que también es importante. No vamos a poder impedir que otras personas hagan otras cosas sobre esas obras, porque son libres, pero lo que nosotros aportemos creativamente se va a considerar una obra nueva protegida por derecho de autor.
¿Sí? No, lo que ocurría en el ejemplo, si no recuerdo mal, que comentó Rocío, es que lo que ocurre en esos casos es que yo quiero utilizar una fotografía que está en dominio público, pero no me sirve el formato en el que está disponible. Y existe un titular, no de la obra, sino que de la alta resolución del ejemplar. Y como necesito publicar en un libro y que se vea bien, ya no estamos hablando de derecho de autor, estamos hablando de un objeto físico. Yo tengo el archivo. Ese archivo. Pero esa foto la puedo, si la puedo sacar en peor calidad, debe estar disponible en todas partes, pero el gran formato en buena resolución lo tiene alguien. Y no se lo puede ir a robar al computador. Tengo que decir, bueno, tú me lo licencias. Pero ya eso va más allá del derecho de autor, está más vinculado con el soporte físico. Es como si quiero sacar una muy buena fotocopia de una impresión, de una edición que está protegida, pero de una obra en dominio público. Yo puedo ir a una edición antigua y reproducir, pero esa que me interesa es la que quiero y esa es la que estoy pagando. No es que no ocurra en el caso de la fotografía. Ocurre lo mismo, pero en ese caso en particular existía el problema del formato. ¿Sí? ¿Estamos justos? Bueno, ya terminemos entonces, porque finalmente lo que les quería decir es eso. Bueno, hay algunas normas que en la ley que fijan condiciones bajo las cuales el contrato de edición puede ser dejado sin efecto. Que es importante tenerlas presentes, no tanto porque puedan ocurrir, sino que porque es importante fijarlas en el contrato. Por ejemplo, ¿qué dice la ley? Dice, si el editor no cumple con la obligación de editar la obra dentro del plazo estipulado, o si no se fijó el plazo. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Fijen el plazo. Desde el momento que te entregan la obra, tengo un plazo para editarla. ¿Por qué? Porque si no, dentro del plazo de 1 año, el autor podrá dejar sin efecto el contrato, pero dice desde la notificación judicial que se le haga requerimiento al autor. Y créanme que nadie va a hacer una notificación, ir a un juez, notificar y decir, la carga es demasiado pesada, eso no ocurre. Pero solamente lo planteo porque, ¿qué nos dice entonces la ley? Dice, fije un plazo de edición. Si facultaba al editor para publicar más de una edición y habiéndose agotado los ejemplares para la venta, no procede a publicar una nueva edición, dentro también del plazo de 1 año. Pero nuevamente habla de la notificación judicial que se le haga requerimiento al autor, por lo tanto tampoco ocurre. Y si transcurridos 5 años de estar la edición en venta, el público no hubiera adquirido más del 20% de los ejemplares. En tal caso, y aquí esto sí puede ocurrir, el autor deberá adquirir todos los ejemplares no vendidos al editor a precio de costo. Aquí también existe una posibilidad de dejar sin efecto el contrato. Son solamente descriptivos como maneras de tener presente para el contenido del contrato de edición. Y si el autor no entrega la obra dentro del plazo convenido y si no se fijó dentro de 1 año a contar de la fecha. En ese caso el editor puede dejar sin efecto el contrato. Si hay un autor que nunca entrega la obra porque nunca la termina, que también puede ocurrir con las complicaciones creativas que puede tener algún autor, tiene este plazo perentorio de 1 año. ¿Sí? Sí, estamos con problemas con el otro micrófono, así que tenemos que usar este. Hay una pregunta aquí que nos hacen por internet. ¿Dónde queda, en términos de derecho de autor, el modelo actual cada vez más expandido en que los autores pagan por la edición y publicación de las obras, pero firman contratos con las condiciones establecidas en la ley? ¿Sí? Claro, eso ocurre mucho en la práctica, donde las editoriales tienen problemas, condiciones comerciales que les impiden ya financiar ediciones sin control. O sea, pero existe la posibilidad, la intención de llegar a algún tipo de acuerdo y eso podrá ser discutible o no en términos de la ley. ¿Por qué? Porque ya vimos las condiciones. O sea, la ley de propiedad intelectual define el contrato de edición como un contrato en el cual el editor le entregan una obra y se obliga a publicarla a su coste. Eso lo dice la ley, lo dice en forma bien clara. Entonces, si quiero dejar sin efecto esa condición, tengo que manifestarlo expresamente en el contrato. Expresamente. El tema es que eventualmente podría haber algún tipo de reclamo de un autor conflictivo y diga, oiga, pero esto es inválido porque no cumple con lo que la ley dice y usted como editor debió haberse obligado al coste y a fabricar y a comercializar esto. Dudo que un juez pueda acceder a un reclamo de ese tipo, aun cuando la ley hable en estos términos, porque todo esto es interpretable y lo que siempre se va
a considerar, salvo que yo esté renunciando a algún tipo de derecho moral que es evidente que es irrenunciable, siempre se va a apuntar a la buena fe. Si hubo realmente un acuerdo y un autor estuvo disponible para poner de su propio bolsillo y fabricar esta comercialización, esta edición, probablemente va a ser válido. Lo usual en esos casos es que los porcentajes se dividan en proporciones mucho más equitativas. Si yo voy a ponerme con la edición y el editor va a prestar su prestigio, su capacidad, sus conocimientos, su marca, sus canales de distribución, bueno, y le voy a reconocer igual un 10%, estoy siendo un poquito canalla. Quizás tenga que reconocerle un 30% o un 40%. Todas esas consideraciones van a tener que ser importantes para defender la legitimidad de un contrato que en principio estaría en contradicción con lo que la ley busca, que es que el editor asuma ese coste. Pero tenemos esa flexibilidad si es que se mantiene esta relación de buena fe entre las partes. En literatura se está usando mucho el diseño, el dibujo de estos dibujantes maravillosos que hay y que en realidad se van incorporando dentro de los libros de poesía, sí, que ha sido algo muy hermoso que ha sucedido últimamente. ¿Estos dibujantes deben inscribir su obra también? Ya, o sea, es una pregunta porque yo estoy en ese proceso y estoy en reuniones con este caballero, el dibujante, y me hizo esta pregunta y por eso que la... Claro, pero tú ya le puedes responder tú. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado. Ah, tiene que inscribirlo. ¿Qué dices tú? No, digámosle todo, no tiene que inscribir, no tiene que inscribir. No es necesario. No es necesario. Es... Él es el autor, el creador de esa. Sí. Listo, ya sabemos qué responderle. ¿No? Si quiere inscribirlo, ya, sí, si quieres. ¿Por qué? Porque te sirve tener este certificado, etcétera, etcétera. Pero es dueño. ¿Por qué? Porque la protección es automática. Gracias, muchas gracias por todo. No te preocupes. Bueno. Y hay una protección penal, o sea, el derecho de autor y el sistema jurídico entiende que esto es una protección importante y no a todas las infracciones de bienes protegidos les asigna una pena. Aquí, quien edite sin permiso o falsifique el nombre del editor, etcétera, va a estar penado por la ley. Puede caer en la cárcel. A ese nivel de importancia tiene la protección del derecho de autor. Terminemos con un par de ideas finales. Una editorial debe tener plena conciencia de que su principal activo es la obra literaria y resulta por eso esencial comprender qué protege el derecho de autor y cuáles son sus características. Algo de eso hablamos esta vez y espero que hayan tenido esa claridad. El contrato de edición no es un contrato libre, está regulado en detalle en la ley sobre propiedad intelectual, establece obligaciones, derechos y límites. Claro, tenemos que conocerlo y algo de eso también comentamos esta tarde. Y en tercer lugar, más allá de la ley, lo esencial es negociar con los autores contratos transparentes y equilibrados que fijen condiciones justas y adecuadas a cada caso. Evitar el uso de contratos tipos que uno pueda conseguirse porque necesita un contrato sin saber ni siquiera lo que dice. Eso puede traer incluso más problemas que la ausencia de contrato. Y es importante entonces preparar contratos a medida, conversarlos bien entre las partes para los fines y necesidades de cada proyecto. Muchas gracias.